Recibimos con mucho gozo a los hermanos y amigos que nos acompañan a través de Facebook Live. Aquí estamos, Capilla del Rey, la congregación adorando al Señor con gratitud de corazón. Y nosotros queremos que usted se añada a nuestra adoración y se añada a lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros en este día al ministrarnos su palabra. Así que vamos a recibir a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones, iglesia. Amén. Un saludo y la bienvenida a aquel que nos visita por primera vez. El que nos visita por segunda y es de aquí. Bienvenidos. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Samuel. Capítulo 17. Primera de Samuel 17. Marca allí el pasaje. Yo sé que usted conoce este pasaje. Yo sé que cuando hablamos de David, la batalla entre David y el gigante, usted ha escuchado esto muchas veces. Quizá lo escuchó desde muy jovencito. Nuestros niños lo estudian en la escuela bíblica. Hemos hablado muchas veces sobre este pasaje. Yo quiero ir sobre este pasaje una vez más. ¿Cuánto será que una palabra de Dios deje de hablarnos? Nunca, nunca. Primera de Samuel 17. ¿Qué sucedió aquí? El pueblo pidió rey. El pueblo de Israel pidió un rey. Y Samuel entró a un estado de tristeza. Porque el pueblo de Israel había pedido rey para ser como las demás naciones. Su criterio para pedir un rey era ser como las demás naciones. Hasta ese entonces ellos vivían bajo una teocracia. Una teocracia es el gobierno de Dios. Las leyes, la ley de Dios. Y un día el pueblo dijo, no, queremos ser como todos los demás, como todas las demás naciones. Dennos un rey. Y el juez de turno se llamaba Samuel, el profeta Samuel. Por eso el profeta Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Ese hombre estuvo en esa coyuntura en la historia del pueblo judío. El último de los jueces, primero de los profetas. Y a él le tocó atender la petición del pueblo de que les proveyera rey. Y Dios le dijo, ve a la tribu tal y tal, y allí vas a ungir por rey a Saúl, hijo de Cis. Y dice la Biblia, quiero resumir todo este contexto, que Saúl se consideraba indigno de ser rey. Y lo era. Pero Saúl supo que estaba siendo ungido por rey, y este hombre se esmeró al principio. Muy buena actitud, muy buen espíritu. Pero un día desobedeció el mandato de Jehová. Y yo prediqué un mensaje hace poco acerca de la obediencia. Y yo titulé este mensaje, la insubstituible obediencia. La obediencia no se puede sustituir por nada, ni con religión. Saúl intentó ofrecer sacrificios a Dios para pasar por encima de su obediencia, de su desobediencia, para cubrir su desobediencia. Ahí cuando ocurre ese pasaje,
Ese célebre pasaje donde dice que mejor es la obediencia que los sacrificios. Acto seguido, Dios le dijo a Samuel, lo desecho como rey. El primer rey de Israel fue desechado por Dios. No por su incapacidad administrativa, no por deficiencia en términos de su gobierno, por desobediencia. Y le dijo, vete ahora a la casa de Isaí, allí en Belén, y de allí vas a ungir a quien yo te diga. Y Samuel fue a Belén, que dicho sea de paso, Belén era el pueblo más pequeñito, el pueblo más pobre y menos influyente de Israel. Allí también fue donde nació el Señor Jesús. Le dijo Dios al profeta, ve allí a Belén, a la casa de Isaí, y de allí vas a ungir a quien yo te diga. Y le dijo Dios, deja de llorar a Saúl. Porque Saúl vivía llorando todos los días, dice el pasaje. Saúl vivía llorando que Dios había desechado a Saúl. Samuel lamentaba aquello, hasta que Dios le dijo, deja de llorar. ¿Sabe? Es un momento en que el llanto tiene que detenerse y mirar hacia adelante. Porque lo que pasó, ya pasó. Mira hacia adelante, le dijo Dios al profeta. Ve ahora a la casa de Isaí. Y cuando Saúl llegó a la casa de Isaí, le dijo, llama a todos tus hijos. Porque Dios me ha dicho que uno va a ser ungido por rey sobre todo este pueblo. Y llegó a Aminadab, era el mayor. Por herencia le tocaba la unción al mayor. Dios le dijo, ese no es. No mire su parecer, no mire su apariencia, ese no es. Llegó el segundo y Dios le dijo, tampoco mire su apariencia. Tenía muy buena apariencia, porte de rey, pero ninguno de ellos era. Llegó el tercero, llegó el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y ninguno de los 7 era. Y el profeta le preguntó al patriarca Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Su respuesta fue, no, queda uno. No está aquí porque está cuidando las ovejas. Dicho sea de paso, unas poquitas de ovejas. Una familia pobre. Y dentro de la familia pobre, este jovencito era el menor, el octavo. Estaba haciendo el trabajo que ninguno de los otros 7 quería hacer. El trabajo del pastoreado de las ovejas le han encomendado al menor. Siempre era así. El trabajo sucio, era trabajo sucio, incómodo. Los pastores vivían en el campo con su rebaño. El pastor de este entonces se constituía en todo. Era administrador, era cuidador y respondía con su vida por aquel rebaño. Ese entonces le tocaba al menor y mandaron a llamar al menor. Y cuando el menor se acercó, el profeta escuchó la voz. Ese es, úngelo. Esto ocurrió en el capítulo 16. Estamos en el 17. En el 16, Dios le dijo a Samuel, unge a ese jovencito. Tendría, oiga bien, menos de 20 años. Era un jovencito que estaba siendo ungido por rey de Israel. Inmediatamente sacó el cuerno de aceite y lo vació completo sobre la cabeza de David. Y ahora, de un momento a otro, Dios estaba sacando de detrás de las paridas de las ovejas a un jovencito completamente desconocido. Usted lo conoce ahora. Usted sabe quién es David, el rey David. En aquel entonces era desconocido casi de todos y no tomado en cuenta aún por su propio padre.
porque no los había hecho venir a todos. Quedaba uno, el ignorado. Pero Dios que ve todas las cosas y Dios que escoge no conforme a lo que está delante de sus ojos. Samuel venía buscando apariencia y Dios le dijo aquel día: no mires la apariencia de ellos, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Yo quiero que usted recuerde, Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. ¿Sabe qué Dios ve? El corazón. Y escoge no conforme a lo que los hombres ven, escoge conforme a lo que Él ve en el corazón. Así escogió a este joven, y aquel día David fue nombrado rey de Israel. ¿Qué sucedió? Te dirá, pues si alguien es ungido por rey de una nación como esta, ya a partir de ese momento su historia cambió. Pues mire, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Volvió a pastorear las ovejas. Al mismo trabajo insignificante, al mismo trabajo esforzado, difícil, pobremente remunerado, allí volvió. Y en ese devenir de los días, oiga bien, para usted los días quizás todos sean iguales, para Dios no. En un devenir de esos días, David vino a la casa paterna y el papá le dijo: ahora mismo el pueblo está preparándose para la guerra. Toma este asno, cárgalo y lleva provisiones para el jefe de la milicia, y toma prenda de tus hermanos para hacerme a mí saber que ellos están bien. Toma alguna prenda de ellos. Así ocurrió. Así entra este capítulo 17, donde David llega al campo de batalla y lo que se encontró fue esto: una multitud del ejército de Israel a un lado, la otra multitud del ejército de los filisteos al otro, y una gran separación entre uno y el otro. ¿Eso quedó allí? No. Cuando David llegó, escuchó un hombre gigantesco que se ponía en medio de los dos campamentos y desafiaba al pueblo de Israel, desafiaba al ejército de Israel. Y les decía: denme un hombre que pelee conmigo. Si él me gana, nosotros seremos sus sirvientes para siempre. Si yo gano, ustedes nos servirán a nosotros para siempre. Eso hizo durante 40 días. 40 días en que aquel hombre gigante, dice que medía varios codos, según el cálculo que yo hice, este hombre medía cerca de un poquito más de 8 pies de estatura. Corpulento, equipado para la guerra, 40 días, todos los días, vociferando. Fue una guerra de palabras. Oiga bien, de palabras. ¿Qué efecto tienen las palabras? Las palabras pueden ser como clavos hincados en el corazón. La palabra que aquel hombre le trajo al ejército de Israel era de continuo, inquietante, preocupante, atemorizante, de tal manera que dice el pasaje bíblico que todo el ejército de Israel, los hombres de Israel, temblaban, empezando por su rey. Estaban todos temblando por la amenaza de un solo hombre. Pero ¿y cómo es que un solo hombre puede llegar a atemorizar a todo un ejército? Por la palabra intimidante, la palabra retante. Aquella palabra parecía aplastante. Y ese día llegó el jovencito allí, el jovencito David. Y cuando escuchó las palabras de aquel gigante, se indignó. Aquel joven se indignó. Quiero referirme al verso 23 ahora.
Samuel 17:23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín gigante que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Aquel día David escuchó las palabras del gigante. Y cuando se acercó David un poco más, entonces entró en escena su hermano Eliab. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver las batallas has venido. Y aquí ahora hay alguien juzgando, porque David estaba preguntándose cómo era posible que todo un pueblo temblara ante la palabra de un solo hombre. Y su hermano, el mayor, le estaba diciendo: yo conozco tu perverso corazón. Tú no has venido a ayudar, tú has venido a ver correr la sangre. Hay perversidad en tu corazón. Quien lo juzgó fue su hermano mayor. Fue su hermano mayor el que puso en su boca palabras que él no estaba diciendo. Entonces, ahí es cuando este jovencito David se acerca al rey Saúl. Dice el verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Ahora estaba menospreciándolo, no su hermano mayor, estaba menospreciándolo el rey de Israel. David le había dicho: yo iré, pelearé con el gigante y yo lo venceré. Se levanta un segundo elemento, ahora el rey de Israel, y le dice: tú no podrás, porque eres muchacho. Eres muchacho. Eres un niño desarrollado o un adulto todavía muy tierno. No vas a poder. Tú eres un muchacho. Dos personas, cada uno con su criterio, para menospreciar y tener en poco. ¿Se ha sentido usted alguna vez que alguien le está restando capacidad? Que alguien le ha restado capacidad y lo ha mirado y le ha dicho: tú eres muchacho o muchacha. Eso le pasó a quien era ya rey. Recuerde que ya era rey. Y aquí ahora el rey que había sido desechado le está diciendo: tú no puedes, tú eres muchacho. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Oiga, ¿de dónde David sacó la conjugación de ese verso? Yo era pastor. Ese mismo día había venido del campo de pastorear ovejas. Aquí él mismo está diciendo: yo era pastor. En pasado, yo fui pastor. Mire otra vez el 34. Yo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía, pasado, un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Por qué David estaba hablando en pasado? Vuelvo y digo, ese mismo día David había estado pastoreando las ovejas. David estaba creyendo que Dios tenía más. Y que ya había sido ungido por rey de Israel y que Dios tenía más.
ese sería el pivot, ese sería el momento en que la historia de un jovencito desconocido cambiaría para siempre, pero no solamente la vida suya, sino la vida de todo un pueblo. Porque ¿sabe qué? Lo que Dios hace en uno tiene que ver con uno y con mucha gente más. Siempre es así. Lo que Dios hace en la vida de alguien tiene que ver siempre con más gente que está en nuestros lomos, que está cerca de nosotros. Tiene que ver con más gente que está a nuestro alrededor. Yo era pastor. Ya había sido pastor. Había sido nombrado rey. Si usted siguiera leyendo el pasaje, David fue llamado a tocar el arpa delante del rey, porque un espíritu malo se apoderaba de él. Y solo David tocando el arpa tenía la capacidad de calmarlo. Fue pastor, adorador. Oiga, y 11 años más tarde entró a ser rey. Dios lo ungió, fue ungido como rey, pero pasaron 11 años. 11 años antes de que el joven llegara a ser rey de Israel, como lo dijo Dios. ¿Qué pasaron esos 11 años? En esos 11 años, el rey Saúl intentó matarlo varias veces. Varias veces. Estaba celoso. En esos 11 años fue perseguido. En esos 11 años vivió en cuevas. En esos 11 años, para nada que parecía un rey. Pero Dios había dicho, vas a ser rey. Aquel día, él dijo, yo era pastor. Ahora pertenezco a los ejércitos de Jehová, de los ejércitos. Yo era. Entonces Saúl le dijo, pues está bien, pues ponte mi armadura. Una armadura gigante. Saúl era ya un adulto desarrollado. Intentó caminar con la armadura. No podía. Entonces, David estaba diciendo, yo iré y le venceré. Y el pueblo de Israel no va a ser siervo de los filisteos. ¿Qué referencia tenía David? Y aquí es que quiero llegar. ¿Qué referencia tenía David para decir algo como eso? Lo que estaba viendo, no. Lo que estaba viendo todo era negativo. Los gigantes, los guerreros de Israel estaban temblando. Esa no era su referencia. ¿Qué referencia tenía? Su propia corpulencia. No, él era diminuto en relación al gigante. ¿Qué podía tener referencia él para reclamar una victoria? Si mira el escenario, nada. Absolutamente nada. Tenía algo. Y aquí es que quiero llegar. David dijo, yo iré a venceré, no porque se envalentonó, no porque tuviera un momento en que se convirtió en un guapetón. Yo iré y le venceré, porque David sabía que Dios estaba. Dios era los ejércitos, el ejército de Israel era de Jehová, Dios de los ejércitos, y que las batallas las peleaba Dios. Toda la multitud de guerreros de Israel habían perdido esto de vista y temblaban. Oiga, cuando se pierde de vista la presencia de Dios, es posible temblar. Cuando se pierde de vista que Dios es, las batallas son de Él, se puede temblar. David era el único que estaba viendo y estaba recordando. Él mismo la escribió. ¿De dónde? ¿Cuál era la referencia de David? Quiero decirle, la referencia de David no era las circunstancias, no era lo que estaba viendo, no era el apoyo que tenía. La referencia de David era la palabra de Dios que dice que Él es quien pelea nuestras batallas.
Esa fue su referencia. Si Él es quien pelea mis batallas, entonces yo puedo ir y vencerlo. Y usted conoce la historia. Lo venció. El gigante venía armado hasta los dientes y David tenía solo una onda y pastoril. Era un pequeño saquito. Ponía allí una piedra, lo giraba con tanta fuerza y cuando ya alcanzaba cierta velocidad, la soltaba. ¿Qué podía hacer aquella piedrecita contra aquel gigante? ¿Cómo era posible? ¿En qué cabeza cabe? Cabe en la cabeza de un jovencito desconocido que creyó en fe que lanzando la piedra lo iba a alcanzar. ¿Y sabe qué? Lo alcanzó. La probabilidad de alcanzar con aquella piedra gigante era negativo 1.000.000. La piedra avanzó. Aquel hombre cubierto de armadura de pies a cabeza, pero la piedra entró y se clavó en su frente, que es lo único que no estaba protegido por la armadura, su frente. El gigante cayó, cuán grande era, y una vez en el piso, el jovencito ejecutó entonces su cometido. Aquel gigante ya no fue más. ¿De dónde? ¿Cuál fue la referencia de David? Que David había visto en la palabra de Dios, en las escrituras, que quien pelea nuestras batallas es Él. Amén. Y lo creyó. Y quien cree así, está dependiendo de Dios por completo. No de sus fuerzas, no de las probabilidades, no de las circunstancias, no de cuán prometedor está el ambiente. Hay momentos en la historia en que las circunstancias son para nada prometedoras. Para nada. En momentos en la historia personal y en la historia en general. ¿Será posible que Dios dé victoria con uno? Sí. ¿Será posible que Dios dé victoria con pocos? Sí. ¿Será posible que la dé con uno? Sí. Con uno y desarmado, sí. ¿Será posible que de aquí salga algo bueno? Sí. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que quien pelea tus batallas es Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Crees que quien pelea por ti es Él? Entonces yo te digo que no hay forma de fracasar. No hay forma de perecer. Ah, que vas a sentir el peso de la batalla, sí. Oh, sí. Pero quien camina como viendo al invisible, sabe que lo que le espera, aunque pase por temporadas difíciles, sabe que lo que le espera es una victoria de parte de Dios. ¿Tengo yo que abundar un poco más sobre esto? No. Yo quiero recalcar que la referencia de David fue la palabra de Dios. No tenía ninguna otra. No le habían dado un buen ejemplo de fe. No tenía referencias de fe, solo la palabra de Dios. Y sobre esa palabra, David creyó que era Él. Es conmigo la cosa. Soy yo, no es otro, soy yo. No se suponía que fuera Él, pero Él asumió el compromiso, él asumió la postura de fe. Y por eso, aquel día, David venció. No solo venció él, libró del exterminio a toda una nación con una piedrecita. Porque no es con espada ni con jabalina, sino con tu Santo Espíritu. Eso lo escribió él mismo también.
Ahí está en los salmos. Él es quien da la victoria. La piedrita que sale de la onda puede fallar fácilmente. Pero quien da la victoria no es la piedra, es Él. No es la habilidad del hombre, es Él. Por eso los salmos están llenos de historias que Él mismo escribió en ese contenido de los salmos, haciendo referencia, confirmando lo que ya Él conocía de la misma palabra de Dios. Oiga, ¿qué pasó con David? Una vida para nada cómoda. David, al cabo de 11 años, llegó a ser rey. Estando en el trono como rey, recibió ataques de todas direcciones. Su reino fue atacado. David se mantuvo en fe. ¿Cuántos ataques recibió? Recibió tantos ataques que hasta su propio hijo lo estaba buscando para matarlo. Absalón quería matarlo porque quería el trono. Oiga, quería el trono que realmente le correspondía. No tenía que matarlo. Él era heredero al trono. Era su hijo mayor. Pero se rebeló y procuró matar a su propio padre, el rey David. Fue perseguido por su hijo. Muchos le rechazaron. Él mismo tuvo fracasos. David era el candidato ideal, era la estampa ideal para un fracaso ministerial. Era la estampa ideal para describir un fracaso ministerial. Sin embargo, al final de los días de David, dice que murió lleno de días. Murió anciano. El hombre no decidió hasta cuándo iba a vivir. Murió anciano, lleno de días. Y Dios le había dicho, el reino tuyo será para siempre. Imposible. Nadie tiene un reino para siempre. Pero de David se levantó siglos después el Cristo. Por eso al Cristo se le conoció también como el hijo de David. Era descendiente de aquel David. Y en Cristo el reino es eterno, porque Él es rey por todos los siglos. Entonces allí se cumplió la promesa, la antigua promesa al rey David, de que su reino sería eternamente y para siempre. En Cristo legalmente se consuma el reinado eterno. Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios estaba diciendo sí y amén a una promesa. Oiga bien, las promesas que Dios ha dicho de usted son sí y amén. Son sí y amén. Se levantarán batallas, pero si usted está consciente que quien pelea sus batallas, póngale nombre, ¿cómo se llama esa batalla? Quien pelea sus batallas es Jehová de los ejércitos. Yo quiero escuchar esa misma fuerte. Quien pelea sus batallas es Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso, lo que está escrito de un hijo de Dios no es nada menos que llegar al momento de su postrimería y poder decir, murió lleno de días en buena vejez. Y Dios cumplió cada una de sus promesas. Y Dios cumplió porque David no era especial. Lo era, tan especial como usted y como yo. Tan especial como usted y como yo. Personalmente él no tenía atributos para que Dios lo hubiera nombrado rey. Tenía los mismos atributos que usted y que yo. Solo que creyó. Solo que creyó. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. Yo digo, para el que cree, todas las cosas son posibles.
David era bisnieto de una mujer que se llamaba Ruth. Era una mujer gentil, no era judía. Esta mujer, si usted va al libro de Ruth, esta mujer quedó viuda viviendo en un país gentil en un tiempo de hambre, donde la inflación estaba, yo no sé en cuánto está la inflación aquí ahora mismo, sigue subiendo, subiendo, subiendo. En aquel tiempo, en Moab, la inflación estaba en 800%, por decir algo. Hay países nuestros, de nuestro tiempo, donde la inflación ya pasó el 800%. ¿Sabía eso? Sí. ¿Sabía eso? El 800 y tantos %, donde el papel moneda carece de valor casi por completo. Eso ha pasado aquí antes, en Estados Unidos eso ha pasado. Cuando gente durante la Gran Depresión salían a la calle con grandes cantidades de dinero en efectivo para comprar un plato de comida y ese dinero no valía nada y tenían que hacer la misma fila de sopa. Las filas de sopa eran unos puestos de eso, para repartir sopa. Allí estaba el millonario y el pobre, haciendo la misma fila para el mismo plato de sopa. Uno llegaba con mucho dinero, el otro sin, y los dos recibían el mismo plato. ¿A cuánto tiene que llegar la inflación para que paralice al pueblo de Dios? ¿A cuánto tiene que llegar la inflación para que un hijo de Dios mendigue pan? Pues dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, aunque la inflación llegue al 1000%. Si Dios no depende de un gran ejército y un jovencito lanza una piedra y llega donde tiene que llegar, entonces el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, no depende de que la inflación esté baja. Siempre, siempre habrá aceite en la tinaja, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, aunque la inflación siga subiendo, subiendo, subiendo. Yo te digo, hijo de Dios, que la provisión no faltará. ¿A que habrá batalla? Sí. Sí. Pero si en fe, si te mueves en fe, creyendo, así le dijo el profeta a la viuda, lo que tengo es un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite para hacer una torta para mi hijo y para mí y echarnos a morir. Y el profeta le dijo, no, prepárame una torta a mí primero. Hey, cuando yo haría eso por primera vez, yo me pregunté, pero ¿cómo es posible que el profeta le diga a la viuda, olvídate de tu hijo y de ti, prepárame una torta a mí primero? ¿Que era que había desconsideración en el profeta? No. ¿Sabe qué le estaba diciendo el profeta? Pon a Dios primero. Pon a Dios primero y verás como en esa tinaja no faltará aceite, tampoco te faltará harina. Y el pasaje termina diciendo que ninguno de los dos escaseó. Había hambre en la tierra y en las tinajas de aquella mujer viuda seguía apareciendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es que ocurre eso? Por la mano de Dios. ¿Cómo es que un pueblo caminando por el desierto, donde no hay panadería y come pan suculento todos los días, pan de buena calidad, caliente todos los días, a la misma hora el pueblo de Israel durante 40 años, sin panadería comió pan, y sin carnicería comió
codornices todos los días. ¿A que fue fácil? No fue fácil. Pero en el desierto comieron todos los días sin faltar ni uno. Que dice la Biblia que nunca la suela de sus zapatos se desgastó en la arena caliente del desierto. Todos los días Dios proveyó zapatos. Todos los días Dios proveyó comida. Contra toda probabilidad, la viuda siguió comiendo, aun cuando había escasez y hambruna en aquella comarca, porque la puso a Dios primero. Dios fue primero. Entonces, la harina y el aceite se multiplicaron. La vida de David, la vida de la viuda, la vida del pueblo no se aniquiló. Aquel pueblo que estuvo a punto de perecer, hoy día es el pueblo más próspero dentro del continente asiático, porque Israel está en el continente asiático, en la zona más desértica del continente asiático, allí está Israel. Son los exportadores número 1 de plantas ornamentales. Las producen en el desierto. La mayoría de las flores vienen de Israel. ¿Cómo han logrado eso? Dios dijo, Dios hizo. Hoy día este pueblo que estuvo aparentemente a punto de perecer son foco de bendición, porque de allí salen de los más grandes adelantos en la industria médica. Son pioneros en muchos tratamientos médicos. Ahí están en Israel. Y en medio del desierto, ahí están dando fruto. Para el tiempo de Ruth, parecería también que estaban a punto de perecer, pero aquella mujer creyó. Y por eso Ruth está en la genealogía de Cristo, al igual que David. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. David se amparó. David dijo, si Dios lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Si Dios lo hizo ya, lo hará otra vez. Y yo quiero decirte, pueblo, si Dios lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Esas batallas tuyas las pelea el Señor. Si tú dependes de Dios, esas batallas tuyas las pelea Dios por ti. Dios lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Y tu vida será un testimonio de que Dios provee, de que Dios hace, cuando menos parece que es posible. Cuando menos propicio es, Dios está proveyendo, Dios está cuidando, Dios está preservando, y el final de la historia será distinto a lo que parecía. Parecía que no, pero Dios dijo sí. Porque las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Yo termino aquí. Citando un pasaje de Josué capítulo 1, verso 8. Poco antes de David, cuando este pueblo entraba a poseer la tierra prometida, cuando ya estaban dejando atrás el desierto y estaban poniendo la planta de su pie al principio de la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dijo, nunca se apartará el libro de la ley de tu boca. Que nunca se aparte el libro de esta ley de tu boca. Pero no se lee con la boca. ¿Por qué Dios le dijo eso? Estaba diciendo, tú la escudriñas, tú la lees, si tú crees, lo vas a pronunciar también. Lo llevarás al verbo. Si esta palabra se mantiene en tu boca, le dijo Dios a Josué, todo te saldrá bien. Y así ocurrió.
Por eso hoy hay un pueblo viviendo en el medio del desierto, pueblo próspero, creciendo, con problemas todavía sí, pero con promesa de Dios. Igual que cada uno sobre nosotros, con promesa de Dios. Estemos puestos de pie, hermano. Señor amado Jesús, yo te doy gracias. Gracias porque tus promesas, sobre todo aquel que te ha reconocido y que te está sirviendo a ti, tus promesas son de continuo sí y de continuo amén, y no hay nada que podrá impedir el cumplimiento de cada una de ellas. Señor, queremos vivir en fe, apropiándonos de tus promesas, sabiendo, Señor, que quien pelea nuestras batallas eres tú. Quien las peleas eres tú, Señor. Y nosotros, Señor, estaremos tranquilos en ti. Dios mío, haznos así, aún añádenos. Que nuestra vida sea testimonio para otros de cómo tú obras, Señor, en la vida de gente que espera en ti, que busca de ti, que te sirve con integridad de corazón, Señor, porque tú prosperas nuestros pasos. Gracias. Señor amado, gracias. Padre bueno, gracias. Gracias. Dice gracias. Gracias. Dale un aplauso, Señor.